La Royal Opera House relucía como un joyero en la noche del 15 de abril de 1815, sus candelabros arrojando una luz dorada sobre el mundo de la moda reunido de la sociedad londinense, y la señorita Eleanor Pembroke permanecía rígida en su asiento, tratando desesperadamente de tomar aliento. El vestido azul pálido que llevaba, prestado de los descartes de su prima Lady Catherine Ashford, nunca le había quedado bien, pero esta noche parecía decidido a asfixiarla, las ballenas de su corsé presionando sus costillas con una crueldad que convertía cada superficial respiro en un esfuerzo consciente. Catherine había insistido a su doncella que ajustara más a Eleanor esta mañana. Sus ojos fríos recorriendo la sencilla figura de Eleanor con evidente disgusto mientras murmuraba algo sobre no deshonrar a la familia en la noche de estreno. Eleanor tenía 28 años, una solterona y una pariente pobre que había vivido de la caridad de los Ashford durante 5 largos años desde que la muerte de sus padres la había dejado sin un céntimo, y había aprendido que la gratitud significaba silencio, incluso cuando una no podía respirar. La ópera bullía de conversación, damas con sus sedas y joyas abanicándose lánguidamente mientras los caballeros posaban con sus trajes de noche, y Eleanor se sentía invisible entre ellos, una sombra en azul desvaído mientras Catherine resplandecía a su lado en seda carmesí, presidiendo la corte con Lord Charles Ashford y su círculo de admiradores. La orquesta comenzó a afinar sus instrumentos, las notas discordantes resolviéndose lentamente en armonía, y Eleanor sintió que su visión comenzaba a nublarse por los bordes, con puntos negros danzando ante sus ojos. Apretó una mano enguantada contra su corse, obligándose a sí misma a resistir, porque causar una escena significaría el descontento de Catherine, y ese era un precio que había aprendido que era demasiado costoso pagar. Al otro lado del teatro, en el palco del duque, Alexander Sinclair se recostaba con una expresión de profundo aburrimiento, sus ojos oscuros escudriñando a la multitud de abajo con la fatigada resignación de un hombre que había asistido a demasiadas veladas de ese tipo y las encontraba todas igualmente tediosas. A sus 34 años, el duque de Sinclair poseía tanto riqueza como títulos suficientes para excusarlo de estas funciones, pero el deber y la expectativa social ataban incluso a los duques, y por eso había venido, con la mente ya divagando hacia el libro que esperaba en su estudio. Pero entonces su mirada tropezó con algo inusual. Una joven de azul pálido sentada anormalmente quieta en el palco de los Ashford, su rostro blanco como la tiza, su pecho apenas moviéndose. Se enderezó ligeramente, su atención captada por lo anómalo de su postura, la forma en que su mano se aferraba al corpiño. El telón se levantó y la gloriosa música de Mozart llenó el espacio, la voz de la soprano elevándose en la primera aria, y Eleanor sintió que la habitación se inclinaba mientras su corsé parecía apretarse aún más, aplastando el aire de sus pulmones. Intentó concentrarse en el escenario, en cualquier cosa que no fuera la presión aplastante y el rugido en sus oídos, pero la oscuridad se acercaba por todos lados ahora, y su último pensamiento consciente antes de empezar a caer fue que esperaba, desesperadamente, que su colapso no avergonzara demasiado a Catherine. Eleanor se sintió caer hacia adelante, su cuerpo ya no bajo su control, y en el último fragmento de conciencia, antes de que la oscuridad la reclamara por completo, escuchó la voz de la soprano elevarse imposiblemente alto mientras el mundo se inclinaba y giraba. Se desplomó sobre la barandilla de terciopelo del palco, sus faldas azul pálido enredándose en sus piernas, y el sonido que escapó de sus labios fue apenas humano, un jadeo desesperado que no transportaba aire porque no quedaba aire en sus pulmones aplastados. Catherine ahogó un grito a su lado, no de preocupación, sino de horror, su mano enguantada volando hacia su boca mientras retrocedía de la forma postrada de Eleanor como si la inconsciencia fuera de alguna manera contagiosa u ofensiva.
La música vaciló, los violines se apagaron en un silencio incierto mientras la soprano se detenía a mitad de frase, y una oleada de susurros conmocionados se extendió por el teatro como un reguero de pólvora sobre hierba seca. Las damas levantaron sus prismáticos no para ver el escenario, sino para examinar el espectáculo del colapso de la señorita Pembroke, sus rostros iluminados con una fascinación escandalizada, mientras los caballeros murmuraban detrás de sus manos y no hacían el menor movimiento para ofrecer ayuda. Lord Charles Ashford se quedó helado. Su expresión atrapada entre la vergüenza y la indecisión, calculando claramente si reconocer públicamente a la pariente pobre de su esposa sería más perjudicial que ignorarla por completo, y la respuesta a la que llegó fue evidente en su continua inmovilidad. En el palco al otro lado del teatro, Alexander ya se estaba moviendo antes de que el pensamiento consciente alcanzara al instinto, su cuerpo respondiendo a lo anómalo de la escena, con una decisión que se había perfeccionado a través de años de asumir la responsabilidad por otros. Vio lo que nadie más parecía registrar, que la joven no estaba simplemente desmayándose en una exhibición afectada, sino que genuinamente se estaba muriendo, sus labios adquiriendo un tinte azulado incluso desde esa distancia, su pecho completamente inmóvil bajo el corpiño ajustado. Saltó por encima de la barandilla de su palco con una agilidad que habría parecido indigna en un duque si alguien hubiera estado en posición de comentar, aterrizando en el pasillo de abajo con paso seguro antes de caminar rápidamente hacia el palco de los Ashford. La multitud se apartó ante él automáticamente, el rango y el porte creando un camino donde la humanidad común había fallado, y fue vagamente consciente de los crecientes susurros que seguían su avance, la especulación y la conmoción mezclándose en el aire cargado. Llegó al palco de los Ashford en segundos que parecieron horas, abriéndose paso junto a Charles sin ceremonia y cayendo de rodillas junto a la forma colapsada de Eleanor. Su rostro era ceroso, los labios entreabiertos en un jadeo silencioso, y cuando presionó sus dedos en su garganta, el pulso que encontró era filiforme y rápido, su cuerpo luchando desesperadamente por el oxígeno que no podía obtener. Alexander había visto lesiones por corsé antes, había escuchado a los médicos discutir la bárbara práctica del lazado apretado y sus consecuencias médicas, y entendió con perfecta claridad que el decoro mataría a esta mujer si alguien no actuaba de inmediato. Miró a Catherine, cuyas sedas carmesí parecían arder con un fuego acusador a la luz dorada, y su voz cuando habló era fría con furia controlada. «Necesita aire ahora», dijo secamente, y luego, sin esperar permiso ni protesta, alcanzó los cierres del vestido de Eleanor. El grito de protesta de Catherine cortó el silencio como un cuchillo. Su gracia no puede, el decoro, pero Alexander la ignoró por completo, sus dedos trabajando con rápida precisión en los diminutos botones que corrían por la espalda de Eleanor mientras todo el teatro observaba con horror paralizado. Sus movimientos eran clínicos, eficientes, el movimiento de un hombre que entendía que los segundos importaban más que la reputación, y apartó la tela de su corpiño para revelar el corsé debajo, tan ajustado que los cordones habían creado profundos surcos en el material. El jadeo colectivo que se elevó de la audiencia reunida fue casi musical en su sincronizada conmoción, las damas aferrando sus abanicos como si ellas mismas estuvieran siendo desvestidas, los caballeros apartando la vista con fascinación escandalizada mientras observaban simultáneamente a través de los huecos de sus dedos. La mandíbula de Alexander se tensó al ver el verdadero alcance del bárbaro lazado. Los cordones tirados tan cruelmente que habían comprimido la caja torácica de Eleanor a un grado antinatural, y sin dudarlo, sacó un pequeño cuchillo de su bota y cortó los cordones en 3 rápidos cortes. El corsé se abrió de golpe como una trampa liberando a su víctima, y por un momento terrible Eleanor permaneció completamente inmóvil,
su cuerpo tan hambriento de aire que parecía haber olvidado cómo respirar. Luego, su pecho se expandió en un repentino jadeo desesperado, un sonido que era mitad sollozo y mitad alivio, y el color comenzó a regresar a sus labios de tinte azulado a medida que el oxígeno finalmente llegaba a sus pulmones hambrientos. Alexander la recogió contra su pecho, soportando su peso mientras su respiración se normalizaba de jadeos desesperados a inspiraciones temblorosas, y fue consciente con alguna parte distante de su mente de que estaba sosteniendo a una joven en un estado de impactante desnudez ante la totalidad de la sociedad londinense, pero descubrió que no le importaba en lo más mínimo. Catherine seguía protestando, su voz estridente de indignación sobre el escándalo y la deshonra y lo que diría la gente, y Alexander giró la cabeza para mirarla con una furia tan fría que ella retrocedió, sus sedas carmesí susurrando. «Esta mujer casi muere porque la vanidad exigía que fuera atada en una prisión», dijo él, su voz resonando claramente en el silencioso teatro. «Y si el decoro valora la apariencia por encima de la vida, entonces maldito sea el decoro». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, ondas de susurros conmocionados extendiéndose hacia afuera a través de los palcos y las galerías. Y Alexander fue vagamente consciente de que acababa de crear un escándalo que se discutiría durante meses, posiblemente años. Eleanor se movió en sus brazos, un pequeño sonido confuso escapando de sus labios, y él la miró con una expresión que se suavizó inmediatamente de la furia a la preocupación. Sus ojos se abrieron, desenfocados y desconcertados, y él observó cómo la conciencia regresaba lentamente a su rostro, seguida inmediatamente por la mortificación al darse cuenta de su estado de desnudez y de los cientos de ojos fijos en ella. «Tranquila», murmuró él, su voz baja y destinada solo para ella. «Estás a salvo ahora, solo respira». A su alrededor, el teatro permanecía congelado en una estampa, el escenario abandonado, los músicos aferrando sus instrumentos con incertidumbre. Y en ese momento Alexander Sinclair tomó una decisión que alteraría el curso de 2 vidas, su mano apretándose protectoramente alrededor de los hombros de Eleanor mientras se preparaba para llevarla de este lugar de juicio a algo que podría, con tiempo y cuidado, convertirse en salvación. Los ojos de Eleanor se enfocaron lentamente, el brillo dorado del candelabro de arriba fragmentándose en esquirlas de luz que gradualmente se resolvieron en los rostros que la miraban, y el primer pensamiento claro que atravesó su confusión no fue la preocupación por su salud, sino la absoluta mortificación de que cientos de personas estuvieran presenciando su desgracia. Estaba acostada en los brazos de alguien, se dio cuenta con creciente horror, sostenida contra un pecho ancho en una posición de impactante intimidad, y cuando intentó moverse, su cuerpo protestó con dolores agudos que irradiaban desde sus costillas. El rostro sobre ella se enfocó, rasgos fuertes marcados por la preocupación, ojos grises que contenían algo que no podía nombrar, y comprendió con una sacudida que este era el duque de Sinclair, un hombre tan por encima de su posición que nunca había imaginado hablarle, y mucho menos estar acunada contra él mientras su ropa colgaba abierta en desorden. Intentó hablar, disculparse, explicar, pero su garganta estaba en carne viva y el único sonido que emergió fue un gemido mortificante. Su expresión se suavizó de inmediato, esos ojos grises se calentaron con algo que parecía casi ternura, y su voz cuando habló fue baja y destinada solo a sus oídos, a pesar de los cientos que se esforzaban por escuchar. «Está a salvo ahora, señorita Pembroke. Solo respire. Todo lo demás puede esperar». El sonido de su nombre en sus labios la sobresaltó. La comprensión de que él sabía quién era ella, de alguna manera más impactante que todo lo demás que había sucedido, y de repente fue consciente de cómo debía verse, su vestido prestado abierto de par en par, su cabello cayendo de sus horquillas, su rostro sin duda manchado e hinchado por la falta de oxígeno.
Intentó de nuevo moverse, apartarse, salvar algún pequeño fragmento de dignidad, pero su brazo se apretó alrededor de sus hombros con suave firmeza. «No intente levantarse todavía», dijo en voz baja. «Su cuerpo necesita tiempo para recuperarse». A su alrededor, el teatro permanecía suspendido en un silencio atónito. La conmoción habiendo dado paso a una ávida fascinación, mientras la sociedad presenciaba la imposible estampa de un duque acunando a una don nadie con ternura protectora. Eleanor vio a Catherine de pie, rígida de furia y humillación, sus sedas carmesí pareciendo vibrar de indignación, y la mirada que su prima le dirigió fue tan venenosa que Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Alexander siguió su mirada y su mandíbula se tensó. Su mano libre se movió para quitarse su abrigo de noche, que luego drapeó cuidadosamente alrededor de los hombros de Eleanor, cubriendo su corsé expuesto y su corpiño desaliñado con una tela que olía a bergamota y algo limpio y masculino. El gesto fue tan inesperado, tan irreflexivamente amable, que Eleanor sintió que algo se rompía en su pecho, la emoción inundando la fisura con dolorosa intensidad. «Lo siento», logró susurrar, aunque si se estaba disculpando con él, con Catherine o con las masas reunidas no podría haberlo dicho. Alexander la miró con una expresión que contenía algo feroz y protector. «No tiene absolutamente nada de qué disculparse», dijo con firmeza, y luego, sin pedir permiso ni esperar protesta, se puso de pie en un solo movimiento fluido, levantándola con él como si no pesara nada en absoluto. Eleanor jadeó, sus manos aferrándose instintivamente a sus hombros para mantener el equilibrio, y escuchó el renovado zumbido de susurros conmocionados caer en cascada por el teatro, mientras él se giraba hacia la salida con ella sostenida firmemente en sus brazos. Una voz gritó desde algún lugar de la multitud, algo sobre el decoro y el escándalo, y Alexander la ignoró por completo. Su paso nunca vaciló mientras la llevaba por los escalones del palco de los Ashford. «Debería protestar», pensó Eleanor distantemente. «Debería insistir en caminar, debería hacer algo para minimizar el espectáculo», pero su cuerpo se sentía sin huesos y extraño, las costillas doliéndole con cada respiración, y la sólida fuerza de sus brazos se sentía como la primera seguridad que había conocido en años. Llegaron al pasillo principal y Alexander se detuvo, sus ojos escudriñando a la multitud hasta que se fijaron en alguien, y Eleanor giró la cabeza para ver a la señora. Martha Beaumont apresurándose hacia ellos, su rostro amable surcado por la preocupación. La señora Beaumont llegó ligeramente sin aliento, su mano yendo inmediatamente a la frente de Eleanor. «La pobre niña», dijo suavemente. «¿Qué te han hecho?» La voz de Alexander cuando se dirigió a ella fue respetuosa, pero no admitía discusión. «Llevo a la señorita Pembroke a mi residencia donde mi médico puede atenderla. ¿Nos acompañará como chaperona?» La señora Beaumont no dudó ni un instante. Por supuesto, su gracia. Absolutamente. Detrás de ellos, la voz de Catherine resonó aguda de pánico y furia, llamando el nombre de Eleanor, exigiendo que regresara de inmediato, pero Alexander simplemente cambió su agarre y continuó hacia la salida, llevando a Eleanor lejos del juicio hacia algo que se sentía imposiblemente como un rescate. La casa Sinclair en Berkeley Square se erguía elegante e imponente bajo la luz de las farolas, mientras el carruaje de Alexander se detenía frente a su entrada, y Eleanor se encontró siendo llevada por los escalones de mármol, todavía envuelta en el abrigo de noche del duque, mientras la señora Beaumont la seguía de cerca con manos preocupadas, revoloteando cerca del pálido rostro de Eleanor. El vestíbulo de entrada resplandecía con la luz de un candelabro de cristal que proyectaba sombras danzantes sobre paredes forradas con retratos de los antepasados de Sinclair, quienes parecían mirar con juicio austero a la desaliñada joven que era transportada a través de su dominio.
y Eleanor sintió que la mortificación la invadía de nuevo mientras sirvientes con librea aparecían por las puertas con expresiones de conmoción cuidadosamente controlada. Alexander dio instrucciones en voz baja a un hombre alto que se materializó a su codo, su voz tranquila y autoritaria mientras solicitaba que se llamara inmediatamente al Dr. Harrison y que se preparara el té. Y luego la llevaba a través de una puerta a una habitación que olía a cuero, papel viejo y humo de leña. El estudio la envolvió como un abrazo, todo paneles oscuros y estanterías del suelo al techo repletas de volúmenes cuyos títulos dorados captaban la luz del fuego, y Alexander la bajó con sorprendente delicadeza en un profundo sofá de cuero situado cerca del hogar, donde las llamas crepitaban con un calor acogedor. La señora Beaumont estuvo allí al instante, colocando cojines detrás de la espalda de Eleanor y arreglando el abrigo que aún cubría sus hombros, y Eleanor se vio a sí misma en el espejo sobre la repisa de la chimenea, con el cabello colgando en mechones enredados, el rostro manchado e hinchado, el vestido azul pálido, prestado, abierto de par en par bajo el abrigo negro de Alexander. Apartó la vista rápidamente, la humillación ardiendo en su garganta, y se dio cuenta de que Alexander se había arrodillado junto al sofá, esos ojos grises estudiando su rostro con una intensidad que la hizo querer esconderse. «¿Cómo se encuentra, señorita Pembroke?», preguntó en voz baja, y había algo en su voz que sugería que realmente le importaba la respuesta en lugar de preguntar por mera cortesía. Eleanor abrió la boca para decir que estaba bien, para disculparse de nuevo, para rogar su perdón por la terrible molestia, pero lo que surgió en su lugar fue un susurro tembloroso. «Me duelen terriblemente las costillas». La expresión de Alexander se oscureció y miró hacia la señora Beaumont, que se había acomodado en una silla cercana. «El lazado», dijo sombríamente, «estaba lo suficientemente apretado como para romper un hueso. Nunca he visto nada tan bárbaro». La señora Beaumont emitió un pequeño sonido de angustia y se inclinó para dar una palmadita en la mano de Eleanor. «La pobre querida ha estado viviendo con Lady Catherine Ashford estos últimos 5 años como pariente pobre», dijo suavemente, y había algo en su tono que transmitía mundos de significado en esas pocas palabras. Eleanor vio un destello de comprensión en el rostro de Alexander, seguido de algo que se parecía notablemente a la ira, y quiso protestar diciendo que no era tan terrible, que Catherine le había proporcionado un hogar cuando no tenía a dónde ir. Pero las palabras murieron sin ser dichas, porque habrían sido mentiras. Un sirviente apareció con una bandeja de té, de la que la señora Beaumont se hizo cargo con eficiente capacidad, y Eleanor aceptó la delicada taza con manos temblorosas. El calor filtrándose en sus dedos fríos mientras el fragante líquido aliviaba su garganta irritada. Alexander se había levantado y ahora estaba de pie con un brazo apoyado en la repisa de la chimenea, la luz del fuego jugando sobre rasgos que parecían tallados en granito, y cuando habló su voz era mesurada. Pero ella podía oír la furia bullendo bajo la superficie. «Dígame, señorita Pembroke», dijo en voz baja, «¿el lazado de esta noche fue inusual o es así como siempre la visten?» Eleanor se quedó mirando su taza de té, la vergüenza invadiéndola en oleadas. «La doncella de Catherine siempre me ata con fuerza», susurró. «Pero esta noche fue peor de lo habitual porque el vestido era demasiado pequeño y Catherine dijo que tenía que quedar bien». El silencio que siguió fue roto solo por el crepitar del fuego y el suave sonido de angustia de la señora Beaumont, y cuando Eleanor finalmente encontró el coraje para levantar la vista, vio a Alexander observándola con una expresión que contenía algo feroz, protector y completamente inesperado, como si acabara de tomar una decisión privada, cuyas consecuencias se extenderían mucho más allá de esta tranquila habitación. Eleanor se despertó en la estrecha habitación del ático, que había sido su hogar durante 5 años con la luz gris de la mañana,
filtrándose a través de una única ventana pequeña, y por un bendito momento no pudo recordar por qué le dolían tanto las costillas, o por qué el pavor se acumulaba pesadamente en su estómago. Pero entonces el recuerdo la arrolló en oleadas y cerró los ojos ante la mortificación de recordar cómo se había desmayado en la ópera, cómo el duque de Sinclair le había aflojado el corsé delante de todos, cómo había sido llevada por el teatro como una niña mientras cientos la observaban con ávida fascinación. Se sentó con cuidado, cada respiración enviando dolores agudos a través de su torso, y se vio en el pequeño espejo manchado sobre el lavabo, su rostro aún con la evidencia manchada de la angustia de la noche anterior, su cabello en un desorden enredado alrededor de sus hombros. El vestido azul pálido prestado yacía sobre la única silla donde lo había dejado, un símbolo de todo lo que había salido tan catastróficamente mal, y no deseaba nada más que quemarlo y olvidar que toda la miserable velada había sucedido. Un golpe seco en la puerta la hizo estremecerse, y la voz de Catherine llamó a través de la madera con una precisión helada que Eleanor debía presentarse en el salón de inmediato, y el tono no prometía nada bueno. Eleanor se vistió con dedos temblorosos con su propio vestido de mañana gris, uno de los 3 únicos que poseía, y bajó por la estrecha escalera de servicio que se esperaba que usara en lugar de la escalera principal reservada para la familia, sus costillas protestando con cada paso. Catherine estaba de pie junto a la ventana cuando Eleanor entró en el salón, la luz del sol entrando a través del cristal para iluminar el periódico que sostenía en sus manos. Y cuando se giró su expresión era una máscara de furia apenas contenida bajo una capa de decoro. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, preguntó Catherine con una voz como la escarcha de invierno. ¿Alguna comprensión del escándalo que has traído a esta casa? Eleanor abrió la boca para disculparse, pero Catherine continuó sin pausa, avanzando por la habitación para empujarle el periódico con una mano temblorosa. El Morning Chronicle había dedicado media columna al espectáculo de la noche anterior, la prosa del escritor goteando insinuaciones mientras describía cómo la señorita Eleanor P., pariente pobre de Lady C., había causado tal escena en la ópera que el duque de C. se había visto movido a atenderla personalmente, aflojando su ropa a la vista de toda la sociedad en lo que solo podía describirse como la más impactante violación del decoro presenciada esta temporada. Las palabras parecían borrarse en la página mientras Eleanor leía, cada frase más condenatoria que la anterior, y podía sentir la rabia de Catherine irradiando a través del espacio entre ellas como calor físico. «Nos has convertido en el hazmerreír de Londres», siseó Catherine. «Tú con tu debilidad y tus desmayos y tu incapacidad para comportarte con la más mínima dignidad, nunca debería haberte acogido cuando tus padres murieron, nunca haberte permitido bajo mi techo». Eleanor sintió que algo se rompía dentro de su pecho, el dolor familiar de saber que no era deseada, de que le recordaran de nuevo que existía por tolerancia y caridad, y bajó la vista al periódico para ocultar las lágrimas que ardían detrás de sus ojos. «Lo siento», susurró. «No quise causar problemas. El corsé estaba muy apretado y no podía respirar». La risa de Catherine fue aguda y cruel. «El corsé no estaba más apretado de lo que cualquier mujer decente usa», espetó. «Pero tú siempre has sido delicada e inútil, incapaz de soportar lo que otras manejan perfectamente bien, y ahora nos has costado nuestra reputación y mi posición en la sociedad». Una voz desde la puerta interrumpió, Charles Ashford carraspeando con evidente incomodidad, y Eleanor levantó la vista para verlo sosteniendo otro periódico con una expresión dividida entre la preocupación y la irritación. «Catherine», dijo con cuidado, «el duque de Sinclair está aquí para visitar a la señorita Pembroke. Está esperando en el salón de visitas con flores». El silencio que siguió fue absoluto.
el rostro de Catherine pasando por una notable transformación de la rabia al shock y al cálculo en cuestión de segundos, y Eleanor sintió que su corazón comenzaba a latir con algo entre la esperanza y el terror al darse cuenta de que Alexander había venido, que no había descartado lo de anoche como un mero incidente desafortunado que requería la breve intervención de un duque, que por razones que no podía empezar a comprender, la había buscado a la fría luz de la mañana, con rosas blancas en su mano. La tarde del 18 de abril llegó con el sol primaveral entrando a raudales por las ventanas del salón de los Ashford, donde Eleanor estaba sentada en el borde de una silla, vistiendo su sencillo vestido de día gris, la misma prenda gastada que siempre usaba para salir porque no poseía nada más fino, y sus dedos se retorcían nerviosamente en su regazo mientras Catherine paseaba frente a la chimenea con una furia apenas disimulada por el hecho de que el duque de Sinclair no solo la había visitado 2 veces en los últimos 2 días, sino que ahora había enviado un mensaje solicitando permiso para llevar a la señorita Pembroke a pasear en Hyde Park. Charles había concedido el permiso de inmediato, demasiado consciente del rango del duque para negarse, y Catherine se había visto obligada a observar impotente cómo Eleanor se preparaba para pasar la tarde en compañía del soltero más codiciado de Londres, aunque había insistido con saña en que la señora Beaumont debía acompañarlos como chaperona y que Eleanor no debía avergonzar más a la familia con debilidad o comportamiento impropio. Cuando el carruaje de Alexander llegó puntualmente a las 2 de la tarde, Eleanor bajó los escalones delanteros con las rodillas temblorosas, intensamente consciente del buen tiempo y de las multitudes elegantes que estarían desfilando por el parque, y encontró a Alexander esperando junto a una barouche abierta tirada por caballos grises a juego, su alta figura elegante con un abrigo azul oscuro, y su expresión se suavizó al verla. La señora Beaumont se acomodó en el asiento trasero con una sonrisa amable que sugería que tenía la intención de ser la chaperona más discreta de Londres, y Alexander ayudó a Eleanor a subir al carruaje con un toque que envió un torrente de calor a través de ella, a pesar de la cuidadosa corrección de sus modales. El parque estaba magnífico, con las flores de primavera cargando las ramas de los árboles que bordeaban los caminos y creando doseles de blanco y rosa contra el cielo brillante. Y Eleanor se sintió agudamente consciente de los otros carruajes que pasaban junto al suyo, de los jinetes que ralentizaban sus caballos para mirar, de los susurros y los dedos acusadores que seguían su progreso a lo largo de Rotten Row. «Espero que se haya recuperado de su calvario, señorita Pembroke», dijo Alexander en voz baja una vez que hubieron salido de las puertas del parque, y había una genuina preocupación en su voz que hizo vacilar la cuidadosa compostura de Eleanor. «Estoy mucho mejor, gracias, su gracia», respondió con cuidado, «y debo disculparme de nuevo por la terrible escena que causé. Ha sido tan amable y temo haber pagado su ayuda, dañando su reputación, así como la mía». La expresión de Alexander cambió a algo casi de diversión mezclada con exasperación, y se giró en el asiento para mirarla más directamente. «Señorita Pembroke», dijo con una firmeza inesperada, «no tiene nada de qué disculparse. Casi muere porque la sociedad ha decidido que las mujeres deben ser constreñidas hasta el punto de la asfixia en nombre de la moda, y no permitiré que se culpe por la crueldad de otros». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, y Eleanor lo miró confundida porque los caballeros simplemente no hablaban de esa manera, no desafiaban el orden establecido, ni sugerían que la moda misma podría ser la culpable en lugar de la debilidad femenina. «Veo que está leyendo», continuó Alexander con un gesto hacia el pequeño volumen que Eleanor había traído. «¿Puedo preguntar qué ha capturado su atención?» Eleanor bajó la vista al libro en su regazo, un ejemplar prestado de los poemas de Wordsworth que la señora Beaumont le había prestado, y sintió que el calor subía a sus mejillas. «Solo poesía, su gracia», murmuró. «Nada de importancia».
La ceja de Alexander se arqueó de una manera que sugería que encontraba su desdén poco convincente. Wordsworth difícilmente es intrascendente, dijo con suavidad. Soy particularmente aficionado a sus observaciones sobre la naturaleza y la memoria. ¿Tiene alguna obra favorita entre las suyas? Y así, sin más, estaban hablando de verdad. Mientras el carruaje rodaba por el parque y la tarde de primavera se desarrollaba a su alrededor como una bendición, y Eleanor sintió que algo fuertemente encerrado dentro de su pecho comenzaba a desplegarse muy lentamente. La noche del 22 de abril llegó con Eleanor de pie frente al espejo en la habitación de invitados de la señora Beaumont, vistiendo un traje que por primera vez en años le quedaba bien, un vestido de suave seda rosa que Martha había insistido en prestarle, y mientras estudiaba su reflejo, Eleanor apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Porque el color aportaba calidez a su tez y el ajuste adecuado mostraba que su figura, aunque delgada, no carecía por completo de gracia. Alexander había enviado una nota esa mañana invitándola a una pequeña cena en la casa Sinclair. Solo 8 invitados, había escrito. Gente que creo que encontrarás interesante. Y Eleanor había sentido una mezcla de anticipación y terror ante la perspectiva de conocer a sus amigos, de ser vista en compañía de él en un entorno más íntimo que un paseo en carruaje por el parque. La señora Beaumont la acompañó en el carruaje para guardar las apariencias, charlando alegremente sobre cómo la hermana de Alexander, Diana, estaba de viaje en el extranjero, pero que seguramente regresaría para cualquier boda, y Eleanor sintió que sus mejillas se sonrojaban ante la suposición, incluso mientras la esperanza revoloteaba peligrosamente en su pecho. La casa Sinclair resplandecía con una luz acogedora cuando llegaron, y Alexander las recibió en el vestíbulo de entrada, vistiendo un traje de noche que lo hacía parecer elegante y de alguna manera más accesible. Su sonrisa se hizo más cálida mientras tomaba la mano de Eleanor y la conducía hacia el salón donde ya estaban reunidos otros invitados. La compañía resultó no ser nada parecida a las rígidas reuniones sociales que Eleanor había soportado con los Ashford. En cambio, Alexander la presentó a una mezcla de intelectuales y reformadores, incluyendo a una escritora que publicaba ensayos sobre la educación de las mujeres, un miembro del Parlamento conocido por sus ideas progresistas, un médico que daba conferencias en el Royal College, y sus cónyuges, que eran igualmente poco convencionales y acogedores. Eleanor se encontró sentada entre Alexander y la escritora en la cena, la conversación fluyendo alrededor de la mesa, tocando temas que hacían que su pulso se acelerara de emoción. Debates sobre la expansión del acceso a la educación, discusiones sobre la reforma social y las responsabilidades de aquellos con privilegios, intercambios apasionados sobre literatura y filosofía que le recordaron a Eleanor las conversaciones que una vez había compartido con su padre antes de su muerte. Habló con vacilación al principio, ofreciendo una observación tranquila sobre un libro que se había mencionado, y Alexander se volvió hacia ella con un interés y un aliento tan genuinos que se encontró continuando. Sus pensamientos ganando confianza a medida que otros alrededor de la mesa escuchaban y respondían con respeto en lugar de condescendencia. El médico mencionó su trabajo con mujeres que sufrían lesiones por la ropa restrictiva y los corsés, su voz adquiriendo un tono de ira mientras describía el daño que había presenciado, y Eleanor sintió la mirada de Alexander sobre ella mientras el doctor hablaba, su expresión sugiriendo que su propio calvario en la ópera había estado muy presente en su mente cuando reunió a este grupo en particular. Cuando la cena concluyó y el grupo se trasladó al salón de música, donde alguien tocaba el piano y otros continuaban sus conversaciones en grupos más pequeños, Alexander guió a Eleanor a un asiento junto a la ventana, con vistas al jardín. Con un ligero toque en su codo que envió un calor que se extendió por todo su cuerpo, y por primera vez
se permitió preguntarse si tal vez su interés no era simplemente amabilidad o piedad, sino algo más profundo y milagroso de lo que se había atrevido a imaginar. La mañana del 25 de abril llegó con la lluvia surcando las ventanas de la pequeña habitación del ático de Eleanor, en la casa de los Ashford, y se sentó en la estrecha cama con las manos temblorosas mientras la voz de Catherine resonaba desde la escalera, aguda con una furia apenas contenida, convocándola al salón para lo que Eleanor sabía que sería una confrontación desagradable. Había sentido el cambio en la atmósfera de la casa durante los últimos 3 días, desde la cena en la casa Sinclair, la frialdad de Catherine endureciéndose en algo más peligroso. Y mientras Eleanor descendía por las escaleras de servicio, captó susurros de las doncellas que hicieron que su estómago se contrajera de pavor. Catherine estaba de pie junto a la chimenea cuando Eleanor entró, su expresión glacial y sus dedos tamborileando contra la repisa, en un gesto que Eleanor había aprendido a reconocer como precursor de la crueldad. «He estado en correspondencia con la prima de tu difunta madre en Yorkshire», comenzó Catherine sin preámbulos. «La señora Thornfield ha aceptado acogerte en su casa como dama de compañía de su anciana madre. Partirás el viernes, lo que te da 3 días para prepararte». Las palabras golpearon a Eleanor como agua fría y sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. Porque Yorkshire estaba a 200 millas de distancia y la señora Thornfield era una mujer que solo había visto una vez en un funeral hacía 10 años, una viuda severa que vivía casi aislada en los páramos. «Pero Catherine», comenzó Eleanor con cuidado, su voz apenas un susurro. «El duque ha expresado interés en continuar nuestra relación. Seguramente sería impropio dejar Londres mientras...» La risa de Catherine cortó el aire como un cristal rompiéndose. «El interés del duque es meramente piedad caritativa», dijo con una precisión viciosa, «y no permitiré que avergüences más a esta familia presumiendo de aspirar por encima de tu posición. Tienes 28 años, sin fortuna ni perspectivas, y deberías estar agradecida de que alguien esté dispuesto a darte cobijo después del escándalo que creaste en la ópera». Eleanor sintió que las lágrimas ardían detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer, sus manos apretadas en la tela de su sencillo vestido gris, mientras Catherine continuaba detallando los arreglos con fría eficiencia, y estaba a punto de darse la vuelta y huir de regreso a su habitación cuando el mayordomo anunció a la señora Beaumont, su amiga irrumpiendo en el salón con una urgencia inusual y solicitando una palabra en privado con Eleanor que Catherine no pudo rechazar sin una evidente grosería. En el pasillo, Martha agarró las manos de Eleanor con una intensidad feroz y habló en un rápido susurro. «Está celosa», dijo Martha sin rodeos. «Todo el mundo puede ver que el interés del duque en ti es genuino y Catherine no puede soportarlo. Debes enviarle un mensaje de inmediato, porque creo que si supiera de esta amenaza, actuaría». Eleanor sacudió la cabeza en una negación confusa, porque seguramente la amabilidad de Alexander era exactamente lo que Catherine afirmaba, mera piedad extendida a alguien que había sufrido una desgracia. Pero Martha ya estaba presionando una nota en su mano que se había tomado la libertad de escribir a la casa Sinclair, y Eleanor se encontró aceptando, aturdida, que la enviaran. Menos de 2 horas después, el carruaje de Alexander apareció frente a la residencia de los Ashford y el propio duque entró en el vestíbulo con una energía decidida que hizo que el mayordomo tropezara con sus palabras, y cuando los ojos de Alexander se encontraron con los de Eleanor al otro lado del pasillo, ella vio algo ardiente en su expresión que le cortó la respiración. «Señorita Pembroke», dijo Alexander con una cuidada formalidad que apenas ocultaba la intensidad subyacente. «Me pregunto si podría concederme una palabra en privado en el jardín, con el acompañamiento de la señora Beaumont, por supuesto, por el decoro». El jardín de los Ashford estaba húmedo por la lluvia reciente mientras Alexander conducía a Eleanor por el sendero de grava hacia un rincón apartado cerca del viejo muro de piedra
donde los rosales trepadores apenas comenzaban a brotar, y la señora Beaumont se posicionó tácticamente junto a la puerta, desde donde podía guardar las apariencias mientras les permitía privacidad para conversar. El corazón de Eleanor martilleaba contra sus costillas mientras caminaba a su lado, agudamente consciente de la intensidad que irradiaba su alta figura, y cuando llegaron al banco bajo el antiguo roble, Alexander se volvió para mirarla con una expresión tan seria y vulnerable que le cortó la respiración. «Señorita Pembroke», comenzó, luego se detuvo y sacudió la cabeza ligeramente como si estuviera insatisfecho con la formalidad. «Eleanor», dijo más suavemente, «entiendo por la señora Beaumont que su prima tiene la intención de enviarla a Yorkshire». Ella asintió en silencio porque su voz parecía haberla abandonado por completo, y Alexander continuó con una emoción cuidadosamente controlada. «No puedo permitir que eso suceda», dijo, «no cuando he encontrado en usted algo que había dejado de creer que existía en toda la sociedad, alguien cuya mente me desafía, cuya amabilidad me conmueve, cuya sola presencia ha despertado sentimientos que creía incapaz de experimentar». Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos mientras luchaba por dar sentido a sus palabras. Sus manos temblaban donde las había juntado. «Su gracia», susurró, «no necesita hablar así por piedad u obligación. Entiendo que su amabilidad hacia mí ha nacido de la compasión por alguien que sufrió una desgracia, pero no podría soportar que se atara por mera caridad». La mandíbula de Alexander se tensó y alcanzó sus manos con repentina urgencia, su tacto cálido y firme mientras sostenía sus dedos temblorosos. «Piedad», dijo con algo casi como ira en su voz. «Eleanor, me arrodillo ante usted ahora no por piedad, sino por amor». Y para su absoluto asombro hizo precisamente eso, bajando a una rodilla sobre el sendero de grava húmeda mientras mantenía su agarre en sus manos, sus ojos grises buscando su rostro con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente en su asustado corazón. «Durante 10 días la he conocido», continuó, «y en ese breve tiempo me ha mostrado más valor genuino, más inteligencia, más gracia bajo la crueldad de lo que he presenciado en 34 años entre la supuesta élite de la sociedad. Me ha hecho reír y pensar y tener esperanza en un futuro al que me había resignado a vivir sin él». De su bolsillo del abrigo sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió para revelar un anillo de exquisita sencillez, un zafiro azul profundo rodeado de pequeños diamantes que captaban la luz gris de la tarde. «Este era el anillo de mi abuela», dijo Alexander, entregado a una mujer de verdadero carácter que desafió las convenciones para casarse con el hombre que amaba. «Y no puedo pensar en nadie más digno de llevarlo que usted». Eleanor sacudió la cabeza en una negación instintiva, incluso mientras las lágrimas se derramaban por sus mejillas. «Tengo 28 años, sin fortuna, sin familia y sin belleza», dijo con la voz quebrada. «La sociedad dirá que ha perdido el juicio, que lo he atrapado de alguna manera. No puedo dejar que se sacrifique». Alexander se levantó rápidamente y le tomó el rostro entre las manos con una ternura que hizo que su corazón se rompiera y se rehiciera en el mismo instante. «Eres hermosa», dijo con fiereza, no de la manera insípida en que la sociedad mide esas cosas, sino de las maneras que importan, en tu amabilidad con los sirvientes, en tu hambre de conocimiento, en tu dignidad frente a la crueldad, en la forma en que todo tu rostro se ilumina cuando hablas de algo que te conmueve. Y en cuanto al sacrificio, el único sacrificio sería vivir sin ti ahora que te he encontrado. ¿Te casarías conmigo, Eleanor? ¿Te convertirías en mi duquesa y mi compañera y la persona a la que vuelvo a casa cada noche por el resto de mi vida?» No pudo hablar más allá del nudo en su garganta, así que simplemente asintió,
y el rostro de Alexander se transformó con una alegría tan pura que le quitó el aliento mientras deslizaba el anillo de zafiro en su dedo, y luego, con infinita delicadeza, se inclinó para presionar sus labios contra los de ella en un beso que fue breve y tierno y sabía a promesa y a lluvia y al comienzo de todo. Caminaron de regreso hacia la casa juntos, con la mano de Eleanor metida en el hueco del brazo de Alexander y el anillo de zafiro captando la luz desvaneciente de la tarde como una pequeña estrella en su dedo. Y aunque su corazón todavía latía con la irrealidad de lo que acababa de ocurrir, sintió una feroz determinación crecer dentro de ella mientras se acercaban a la entrada donde ambos sabían que Catherine esperaba. Alexander se detuvo en la puerta y la miró con una expresión que mezclaba ternura con algo más duro y protector. «No permitiré que te hable con crueldad», dijo en voz baja. «Ahora eres mi prometida, y cualquier insulto hacia ti es un insulto hacia mí y hacia mi casa, ¿entiendes?» Eleanor asintió en silencio, porque hablar parecía imposible más allá de la emoción que se agolpaba en su garganta. Y entonces Alexander estaba abriendo la puerta y conduciéndola a través del vestíbulo hacia el salón, de donde se oían voces, los tonos agudos de Catherine elevándose sobre el murmullo más bajo de su esposo. En el momento en que entraron en la habitación, las palabras de Catherine murieron a media frase mientras su mirada caía inmediatamente sobre la mano de Eleanor, donde el inconfundible brillo del zafiro de Sinclair resplandecía contra su piel pálida, y por un largo momento helado, nadie habló mientras la implicación completa se asentaba sobre la habitación como nieve cayendo. «Lord Ashford», dijo Alexander con perfecta formalidad, aunque su voz tenía un filo de acero que Eleanor nunca había oído antes, «he venido a informarle que la señorita Pembroke me ha hecho el extraordinario honor de aceptar mi mano en matrimonio, y confío en que tenemos su bendición y felicitaciones». Charles Ashford se levantó apresuradamente de su silla. Su expresión pasando por el shock y la confusión antes de asentarse en algo que se parecía a un placer a regañadientes, porque negarse a felicitar a un duque era impensable, independientemente de los sentimientos personales, y cruzó la habitación con la mano extendida para ofrecer rígidas felicitaciones mientras Catherine permanecía congelada junto a la ventana. «¿Cómo?», logró finalmente decir Catherine, y la única palabra goteaba veneno e incredulidad, mientras sus ojos se fijaban en Eleanor con algo cercano al odio. «¿Cómo lo lograste? ¿Qué mentiras le contaste sobre tus circunstancias? ¿Qué manipulaciones?» La postura entera de Alexander cambió en un instante. Su figura pareciendo crecer más alta y más fría, mientras dirigía todo el peso de su rango y autoridad hacia Catherine, de una manera que hizo que incluso Charles retrocediera ligeramente. «Lady Ashford», dijo Alexander con una precisión helada, «le concederé esta única oportunidad para reconsiderar tanto sus palabras como su tono. Mi prometida es una mujer de carácter excepcional que ha soportado maltrato en esta casa con una gracia y dignidad que hablan de su verdadero valor, y le sugiero que se comporte en consecuencia». El rostro de Catherine se sonrojó con un feo rojo, pero apretó los labios en un silencio furioso, y Alexander continuó con una autoridad tranquila que no admitía discusión. «La señorita Pembroke retirará sus posesiones de su residencia esta misma noche y residirá con la señora Beaumont hasta nuestra boda, que tendrá lugar el 17 de mayo. Por supuesto recibirán una invitación, aunque confío en que entenderán si mantenemos la reunión íntima». Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero si por alivio o por el shock persistente no podría decirlo, y cuando Alexander la miró con una preocupación y un afecto tan evidentes que hicieron que la mandíbula de Catherine se tensara, se encontró poniéndose más derecha y encontrando la mirada de su prima con un coraje recién descubierto. En menos de una hora, los lacayos de Alexander habían recogido las pocas pertenencias de Eleanor de la habitación del ático, que había sido su prisión durante 5 años,
y mientras salía de la casa de los Ashford por última vez con la mano firme de Alexander en su espalda y el anillo de zafiro cálido en su dedo, no miró hacia atrás ni una sola vez. Eleanor se despertó a la mañana siguiente en la habitación de invitados de la señora Beaumont, sintiendo como si la noche anterior hubiera sido un sueño febril conjurado por un anhelo desesperado, hasta que levantó su mano izquierda y vio el anillo de zafiro brillando contra su dedo a la pálida luz del sol de abril que entraba por las cortinas de encaje. Y entonces la realidad de todo la arrolló con tal fuerza que hundió el rostro en la almohada y lloró con una mezcla de alegría e incredulidad persistente. Para cuando se había vestido con uno de sus pocos vestidos útiles, un simple muselina gris que de repente parecía imposiblemente raído, el comedor ya estaba alborotado con la señora Beaumont leyendo en voz alta los periódicos matutinos, donde la noticia del compromiso de alguna manera ya había aparecido en las columnas de Sociedad, y las reacciones iban desde felicitaciones conmocionadas hasta insinuaciones apenas veladas sobre la casa de fortunas que hicieron que las mejillas de Eleanor ardieran de vergüenza, incluso mientras su amiga insistía en que tal veneno provenía puramente de la envidia. Alexander llegó puntualmente a las 10 en punto, como había prometido la noche anterior, luciendo increíblemente guapo con un abrigo azul oscuro que hacía juego con sus ojos, y la calidez en su expresión cuando vio a Eleanor esperando en el salón hizo que su corazón realizara acrobacias en su pecho, de una manera que la habría alarmado si no se hubiera sentido tan maravillosamente bien. «Pensé que podríamos visitar a Madame Dubois esta mañana», dijo con una sonrisa que contenía tanto afecto como determinación. «Necesitarás un guardarropa adecuado para tu nueva posición». Y antes de que Eleanor pudiera formular la protesta que surgía en sus labios sobre el gasto y la frivolidad, continuó más suavemente. «Sé que tu instinto es rechazar cualquier cosa que parezca extravagante, pero te pediría que confíes en mí cuando digo que verte vestida como mereces ser vestida, en telas y colores que te traigan alegría, me daría más placer del que puedas imaginar». La señora Beaumont los acompañó como chaperona por el bien del decoro, aunque el compromiso hacía tales precauciones algo menos críticas, y mientras Alexander ayudaba a Eleanor a subir a su elegante carruaje con el escudo ducal blasonado en el panel de la puerta, vio a Lydia Fairfax al otro lado de la calle, mirando con una envidia tan obvia que Eleanor sintió florecer una pequeña y feroz satisfacción en su pecho, a pesar de su mejor naturaleza. El establecimiento de Madame Dubois en Bond Street era la modista más de moda de Londres, un lugar en el que Eleanor nunca había soñado entrar, y cuando la propia propietaria se adelantó para recibirlos con profundas reverencias para el duque y una curiosidad cuidadosamente oculta por su prometida, Alexander tomó el mando inmediato de la situación con una gracia que sugería que había hecho esto antes, aunque Eleanor trató de no preguntarse para quién. «Mi prometida requerirá un guardarropa completo», dijo con tranquila autoridad. «Vestidos de día, trajes de noche, trajes de paseo, hábitos de montar si eres amenable a aprender a montar». Eleanor. Y la miró con una calidez tan esperanzadora que ella se encontró asintiendo en silencio, y por supuesto su vestido de novia, aunque confío en que trabajes con ella en esos detalles, ya que entiendo que el novio no debe verlo de antemano. Durante las siguientes 2 horas, Eleanor estuvo rodeada de rollos de seda, muselina y terciopelo de todos los colores imaginables, mientras Madame Dubois y sus asistentes medían, drapeaban y sugerían, y aunque Eleanor intentó repetidamente guiarlos hacia opciones más simples y menos costosas, Alexander insistió tranquila pero firmemente en que eligiera lo que realmente amaba, y cuando finalmente admitió que la seda rosa oscuro le recordaba el jardín de la casa de su infancia antes de que murieran sus padres, la expresión en su rostro contenía una comprensión tan tierna
que tuvo que apartar la vista antes de llorar frente a las costureras. Encargaron 12 vestidos en total, con el vestido de novia que se crearía en seda de marfil de una belleza tan delicada que parecía luz de luna capturada. Y cuando Madame Dubois nombró el calendario de entrega con el vestido de novia prometido para el 15 de mayo, justo 2 días antes de la ceremonia, Eleanor sintió que la realidad de todo se asentaba sobre ella como una bendición. Realmente se iba a casar con este hombre extraordinario que la miraba como si fuera preciosa más allá de toda medida. Y mientras salían de la tienda con la mano cálida y firme de Alexander en su espalda, finalmente se permitió creer que quizás, solo quizás, merecía esta felicidad después de todo. Los días siguientes al torbellino en casa de Madame Dubois pasaron en una neblina de preparativos de boda y visitas sociales. Pero en la tarde del 1 de mayo, Eleanor se encontró a solas con Alexander en su biblioteca de la casa Sinclair, y la intimidad del momento se posó sobre ella como seda mientras estaba de pie ante las estanterías del suelo al techo repletas de volúmenes con encuadernaciones de cuero de color burdeos, verde bosque y azul medianoche profundo. La señora Beaumont había sido llamada para atender un asunto doméstico, y aunque el decoro sugería que Eleanor debería irse, o al menos mantener la puerta abierta, Alexander la había cerrado silenciosamente detrás de ellos, con una mirada que sugería que anhelaba privacidad no por indecoro, sino por el tipo de conversación que requiere muros entre uno mismo y el mundo, y Eleanor sintió que su corazón se aceleraba no con miedo, sino con la anticipación de un conocimiento más profundo. «No he sido del todo sincero sobre mi pasado», dijo Alexander en voz baja mientras la guiaba al sofá de cuero cerca de la chimenea, donde la luz del sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas en polvorientas barras doradas. Y Eleanor sintió la mano de él, cálida y ligeramente áspera, contra la suya mientras se sentaban más cerca de lo que permitía el estricto decoro, sus rodillas casi tocándose a través de las capas de tela. «Hubo un compromiso hace algunos años», continuó, y su voz tenía una neutralidad cuidadosa que sugería un viejo dolor cuidadosamente examinado y dejado a un lado. Una joven de impecable cuna y fortuna, a quien mi familia consideraba eminentemente adecuada, y a quien yo creía que podría llegar a amar con tiempo y proximidad. A Eleanor se le cortó la respiración, pero permaneció en silencio, sintiendo que él necesitaba verbalizar esta historia. Y el pulgar de Alexander trazó pequeños círculos en el dorso de su mano en un gesto ausente que sugería que encontraba consuelo en el contacto. «Ella rompió el compromiso 6 meses antes de nuestra boda», dijo con una leve sonrisa que no contenía amargura. Se había enamorado perdidamente de su maestro de música y, aunque el escándalo fue considerable, me encontré sintiendo más alivio que pena, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la autenticidad de mis propios sentimientos. Eleanor lo miró entonces y encontró sus ojos azules, observándola con una atención tan concentrada que le hizo tartamudear la respiración, y comprendió de repente que él le estaba ofreciendo esta historia no como confesión, sino como contexto, como evidencia de que lo que había entre ellos era diferente, más profundo y más real que cualquier cosa que hubiera ocurrido antes. «Mis padres murieron cuando yo tenía 20 años», se escuchó decir a Eleanor. Aunque no había planeado hablar, su padre había sido un vicario de campo con más libros que ingresos, y mi madre había sido hija de un caballero que se casó por amor en lugar de por posición, y me dieron una educación muy por encima de mi condición, porque creían que el conocimiento era una riqueza que nunca podría ser arrebatada. La mano de Alexander se apretó sobre la suya, y su otra mano subió para acariciarle la mejilla con tal ternura que a Eleanor le picaron los ojos, y continuó hablando a pesar del nudo en la garganta sobre cómo la fiebre se los había llevado a ambos en una semana y cómo Catherine había sido su único pariente vivo y la había acogido no por amabilidad, sino por deber.
y cómo los 8 años desde entonces habían sido una lenta erosión del yo hasta esa noche en la ópera, cuando todo había cambiado. «Eres la persona más valiente que he conocido», dijo Alexander con una tranquila ferocidad. «Haber soportado tal menoscabo y aún así haber conservado tu yo esencial, tu inteligencia, compasión y dignidad. Eleanor, me humillas». Ella sacudió la cabeza en silencio porque sus palabras parecían imposiblemente generosas, pero Alexander se inclinó hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron y el gesto se sintió más íntimo que cualquier beso. Y en la biblioteca rodeada de libros con la tarde de mayo dorada a su alrededor, Eleanor finalmente se permitió creer que no estaba simplemente siendo rescatada, sino genuinamente amada, no por lo que podría llegar a ser, sino exactamente por quien ya era. El salón de baile de Lady Harrington, en la noche del 7 de mayo, brillaba con la luz de 1000 velas reflejadas en los espejos dorados que cubrían las paredes, y Eleanor, de pie en lo alto de la gran escalera con la mano apoyada ligeramente en el brazo de Alexander, sentía su corazón latir con una mezcla de terror y determinación, mientras el mayordomo anunciaba en tonos sonoros: «El duque de Sinclair y la señorita Eleanor Pembroke», y la mirada colectiva de la sociedad londinense se volvía hacia ellos con curiosidad y juicio, escritos en igual medida en sus elegantes rostros. Eleanor llevaba el nuevo vestido de seda verde esmeralda que Madame Dubois había entregado esa mañana, cortado en un estilo que favorecía su figura, sin las castigadoras restricciones que había soportado en la ópera, y el anillo de compromiso de zafiro captaba la luz de las velas con destellos de un brillante fuego azul que parecía anunciar sus nuevas circunstancias a cualquiera que mirara su mano izquierda. Alexander la miró con tal orgullo y afecto evidentes que Eleanor sintió que parte de su ansiedad se aliviaba incluso mientras descendían las escaleras hacia la multitud de invitados, y podía sentir su fuerza y firmeza fluyendo hacia ella a través del punto donde su mano cubría la de ella en su manga, un ancla en la tormenta de escrutinio que les esperaba abajo. «Estás radiante», murmuró Alexander solo para sus oídos mientras llegaban al último escalón. «Y soy el hombre más afortunado de esta sala o de cualquier otra». Y Eleanor sintió que el calor florecía en su pecho ante sus palabras. Incluso cuando vio a Lydia Fairfax presidiendo la corte cerca de la mesa de refrescos con un grupo de matronas de la sociedad que parecían observar la llegada de Eleanor con expresiones que iban desde una cautelosa bienvenida hasta un desdén apenas disimulado. La primera prueba llegó en pocos momentos, cuando la propia Lady Harrington se acercó para ofrecer felicitaciones formales, y aunque su sonrisa era educada, había una evaluación calculadora en sus ojos mientras examinaba a Eleanor de pies a cabeza, notando el fino vestido y las joyas, pero también el porte inseguro de alguien aún no acostumbrado a entornos tan grandiosos. «Qué encantadora te ves, querida», dijo Lady Harrington con un tono que lograba sonar tanto halagador como ligeramente sorprendido. «Espero que te estés recuperando de tu desafortunado incidente en la ópera. Un asunto tan terrible, pero qué afortunado que su gracia estuviera presente para prestar ayuda». Eleanor sintió la púa bajo las amabilidades, pero antes de que pudiera formular una respuesta, Alexander habló con fría autoridad. «La fortuna no tuvo nada que ver, Lady Harrington. Considero una providencia que estuviera en posición de ayudar a la señorita Pembroke cuando otros estaban demasiado paralizados por una falsa propiedad para actuar. Y encuentro que el carácter de una persona se juzga mejor por su conducta en una crisis que por su adhesión a sutilezas sociales que valoran la reputación por encima de la vida humana». El reproche fue sutil pero inconfundible, y la sonrisa de Lady Harrington se volvió ligeramente fija mientras inclinaba la cabeza y se alejaba. Y Eleanor miró a Alexander con gratitud y creciente confianza mientras se adentraban más en el salón de baile, donde otros invitados se acercaban para ofrecer felicitaciones o simplemente para mirar.
Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals, Alexander se volvió hacia Eleanor con una sonrisa que contenía tanto invitación como desafío. «¿Me concede el honor?», dijo formalmente, aunque sus ojos eran cálidos con afecto privado, y Eleanor asintió en silencio mientras él la conducía a la pista de baile, donde la escandalosa intimidad del vals los exhibiría ante todos los chismosos de la sala, su mano cálida en su cintura y sus ojos nunca apartándose de los de ella mientras se movían juntos a través de los giros y vueltas del baile, y en ese momento, con Alexander sosteniéndola como si fuera infinitamente preciosa. Eleanor finalmente comenzó a creer que quizás realmente pertenecía a este mundo resplandeciente, después de todo, no por su nueva posición, sino porque estaba bailando con un hombre que veía su verdadero valor y lo proclamaba a cualquiera que quisiera mirar. El viaje a Sinclair Park, en la tarde del 10 de mayo, los llevó a través de un campo exuberante con el crecimiento de finales de primavera, los setos espesos con flores blancas de espino y los campos más allá pintados en tonos de esmeralda y oro, y Eleanor se sentó junto a Alexander en su carruaje abierto, sintiendo la cálida brisa jugar en su rostro y levantar las cintas de su sombrero, mientras dejaban atrás el humo y el ruido de Londres por la tranquila paz del paisaje de Hertfordshire. Era la primera vez que viajaban juntos más allá de los confines de la ciudad. Y había una libertad en el camino abierto que parecía aliviar algo en ambos. Los hombros de Alexander perdían su tensión cuidadosa mientras señalaba puntos de referencia y límites de la propiedad con el entusiasmo de un hombre genuinamente ansioso por compartir su mundo, y Eleanor se encontró riendo de sus historias de aventuras infantiles en estos campos y bosques, un lado juguetón de él que emergía y lo hacía parecer más joven y menos agobiado por la responsabilidad ducal. Cuando la finca apareció a la vista, a Eleanor se le cortó la respiración porque Sinclair Park era magnífico de una manera que era a la vez grandiosa y de alguna manera acogedora. La gran casa construida con piedra de color miel que brillaba cálida bajo el sol de la tarde, con altas ventanas que reflejaban el cielo y extensos jardines que se extendían en terrazas formales antes de dar paso a un parque más natural, salpicado de robles antiguos y sauces gráciles. El personal se había reunido para recibirlos y Eleanor sintió un aleteo de nerviosismo mientras el carruaje se detenía frente a la entrada principal, pero la ama de llaves, la señora Reynolds, se adelantó con una cálida sonrisa que llegaba a sus ojos y una reverencia que era respetuosa sin ser servil, y dio la bienvenida a Eleanor con palabras que sugerían un placer genuino en lugar de un mero deber. Alexander mantuvo su mano en la parte baja de la espalda de Eleanor mientras recorrían la casa. Una presencia constante que la ayudó a anclarse mientras intentaba asimilar la escala de lo que pronto sería su hogar. El gran vestíbulo de entrada con sus suelos de mármol y su imponente escalera, los salones formales y los salones íntimos, el comedor que podía albergar a 40 invitados, y finalmente, la biblioteca que hizo que Eleanor se detuviera en seco con un pequeño jadeo de asombro porque era aún más extensa que la de Londres. 3 pisos de libros accesibles por una elegante escalera de caracol, con ventanas que daban a los jardines y cómodas sillas posicionadas para captar la luz. «Podrías pasar todos los días aquí si lo desearas», dijo Alexander suavemente mientras la observaba girar lentamente para asimilarlo todo, y me consideraría afortunado de encontrarte entre las estanterías cada vez que viniera a buscarte. Y Eleanor se volvió hacia él con lágrimas picando en sus ojos porque la entendía tan completamente. Sabía que esta habitación valía más para ella que todos los grandes apartamentos de estado y salones de baile combinados. Caminaron por los jardines después, siguiendo senderos de grava entre parterres de rosas que apenas comenzaban a florecer, y a través de un enrejado arqueado cargado de clemátides tempranas.
y cuando llegaron al lago que se encontraba al borde de los terrenos formales, Alexander la hizo sentarse a su lado en un banco de piedra bajo un sauce, el agua ante ellos reflejando las nubes y los árboles circundantes en una quietud perfecta como un espejo. «Aquí es donde quiero construir nuestra vida», dijo Alexander en voz baja mientras tomaba ambas manos de ella entre las suyas. «No en los salones de baile de Londres ni en el juicio de la sociedad, sino aquí en este lugar donde podemos ser simplemente nosotros mismos, donde puedes perseguir tus intereses y yo puedo apoyarte en lo que desees lograr». Y Eleanor miró a sus ojos y vio su futuro reflejado allí, no como una duquesa interpretando un papel, sino como una mujer plenamente conocida y profundamente querida, y se inclinó para besarlo con una ternura que contenía toda su gratitud y creciente amor, aceptando finalmente y por completo que esta vida extraordinaria era verdaderamente suya para reclamar. La mañana del 15 de mayo amaneció brillante y despejada sobre Londres, y Eleanor se despertó en la cómoda habitación de invitados de la casa de la señora Beaumont, con el corazón revoloteando entre la alegría y el nerviosismo, al darse cuenta de que en solo 2 días se convertiría en la duquesa de Sinclair, una transformación tan completa e improbable que incluso ahora, después de semanas de preparación, una parte de ella todavía luchaba por creer que realmente estaba sucediendo. El vestido de novia colgaba en la puerta del armario donde la señora Beaumont lo había colocado la noche anterior, y Eleanor se levantó para tocar la seda marfil con dedos vacilantes, maravillándose de su sencilla elegancia, porque había insistido, contra las suaves protestas de Alexander, en que no quería bordados elaborados ni ornamentación excesiva, prefiriendo líneas limpias y tela de calidad que le permitieran ser ella misma, en lugar de intentar competir con novias que habían sido preparadas para grandes bodas de sociedad desde la infancia. La señora Beaumont llegó con chocolate y tostadas en una bandeja, sentándose en el borde de la cama con la cómoda familiaridad de su larga amistad, y juntas revisaron los preparativos finales mientras Eleanor intentaba comer, a pesar de la ansiosa emoción que hacía que su estómago se sintiera lleno de mariposas. La pequeña lista de invitados de menos de 50 personas fue un alivio después del calvario del baile de Lady Harrington, ya que Alexander había estado de acuerdo con su preferencia por la intimidad sobre el espectáculo, a pesar de que su posición requería cierto grado de ceremonia. Un golpe en la puerta a media mañana trajo a un lacayo con un mensaje de que el duque de Sinclair había llegado y solicitaba unos momentos del tiempo de la señorita Pembroke si recibía visitas, y el pulso de Eleanor se aceleró mientras bajaba apresuradamente al pequeño salón donde Alexander esperaba, luciendo de alguna manera perfectamente compuesto y ligeramente nervioso él mismo, sus manos entrelazadas detrás de su espalda mientras se giraba a su entrada. «Sé que es irregular verte tan cerca de la boda», dijo con una sonrisa que contenía un toque de incertidumbre, «pero quería darte algo en privado antes de que nos veamos envueltos en el apuro final de los preparativos». Y Eleanor se acercó sintiendo que su propia sonrisa florecía en respuesta a su presencia, el simple hecho de estar cerca de él suficiente para calmar sus nervios alterados. Alexander sacó un papel doblado de su abrigo y se lo tendió, y cuando Eleanor lo abrió se encontró mirando un dibujo arquitectónico de una habitación forrada del suelo al techo con estanterías, grandes ventanas en 2 paredes para proporcionar abundante luz, y cómodas sillas dispuestas cerca de una chimenea, y lo miró confundida hasta que él explicó suavemente que había encargado la renovación del salón de mañana en la casa Sinclair para crear una biblioteca enteramente para su uso, un espacio donde podría retirarse cuando quisiera leer, pensar o simplemente estar a solas con sus pensamientos. La consideración de ello, la clara evidencia de que había estado planeando este regalo durante semanas, mientras atendía todos los demás preparativos de la boda, rompió lo último de la compostura de Eleanor
y sintió que las lágrimas calientes se derramaban por sus mejillas mientras miraba entre el dibujo y el rostro ansioso de Alexander, y cuando finalmente pudo hablar, su voz salió ahogada por la emoción mientras le decía que nadie en toda su vida le había dado algo tan perfectamente adecuado a quien ella realmente era. Un regalo que no veía a la duquesa en la que se estaba convirtiendo, sino a la mujer que siempre había encontrado su mayor alegría entre libros e ideas. Alexander se adelantó para secarle suavemente las lágrimas de las mejillas con los pulgares, y le dijo con una voz áspera por su propia emoción que la amaba no por lo que se convertiría, sino exactamente por quien ya era, y que cada día por el resto de sus vidas tenía la intención de demostrarle que era querida más allá de toda medida, y Eleanor extendió la mano para bajar su rostro hacia el suyo y lo besó con una ternura feroz que contenía toda su gratitud, asombro y creciente certeza de que, de alguna manera, contra toda probabilidad, había encontrado no solo amor, sino una verdadera asociación con un hombre que la veía por completo. La mañana del 17 de mayo amaneció con esa perfecta claridad primaveral que parece bendecir las ocasiones importantes, y Eleanor se despertó en la habitación de invitados de la casa de la señora Beaumont con el corazón acelerado y las manos temblorosas, mientras la plena realidad de lo que este día significaba la inundaba en olas de alegría, incredulidad y asombro. Porque en solo unas pocas horas se presentaría ante testigos y se convertiría en la duquesa de Sinclair, una transformación tan completa que la aterrorizada pariente pobre que se había desmayado en la ópera hacía apenas más de un mes parecía una persona completamente diferente. La señora Beaumont llegó con chocolate y panecillos calientes y ayudó a Eleanor a vestirse con suave eficiencia, abrochando el vestido de seda marfil que caía en líneas limpias y elegantes desde la cintura alta, y arreglando el cabello oscuro de Eleanor en un peinado sencillo con solo unos pocos rizos, enmarcando su rostro y una corona de rosas blancas que Alexander había enviado esa mañana con una nota que decía simplemente: «No puedo esperar a llamarte mi esposa», y cuando Eleanor finalmente se miró en el espejo, no vio a la solterona sencilla y pasada por alto que había sido entrenada para ver, sino a una mujer radiante de felicidad y digna del amor que tan inesperadamente la había encontrado. El viaje en carruaje a St. George's, Hanover Square, pasó en un borrón de calles de Londres y la respiración nerviosa de Eleanor, y cuando llegaron a la iglesia, agradeció la mano firme de la señora Beaumont en su brazo, mientras entraban por la puerta lateral para esperar en el pequeño vestíbulo mientras los invitados se reunían, y a través de la puerta parcialmente abierta, Eleanor pudo ver el interior de la iglesia con sus columnas altísimas y la luz de la mañana entrando a raudales por altas ventanas para iluminar el espacio con un suave resplandor dorado. La reunión fue pequeña, como ella y Alexander habían acordado, tal vez 40 personas en los bancos. En su mayoría amigos cercanos de él y algunos conocidos dispersos de Eleanor, y notó con una mezcla de alivio y amarga satisfacción que Lady Catherine Ashford estaba conspicuamente ausente, aunque Lord Charles estaba sentado en un banco trasero, luciendo incómodo con su mejor abrigo, y los invitados presentes incluían a varios de los pensadores reformistas de la cena de Alexander, junto con su anciana tía y varios amigos de su club, que habían demostrado ser solidarios con el matrimonio poco convencional. La música comenzó, y la señora Beaumont apretó la mano de Eleanor una vez antes de soltarla y tomar su lugar, y luego Eleanor caminaba sola por el pasillo con su ramo de rosas blancas apretado en dedos temblorosos y sus ojos fijos en el hombre que la esperaba en el altar. Y Alexander se giró cuando ella se acercó, y la expresión en su rostro estaba tan llena de emoción abierta, alegría y certeza, que Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, porque nadie la había mirado nunca con un amor tan desprotegido antes. Él tomó su mano cuando llegó a su lado, y sus dedos se cerraron cálidos y firmes alrededor de los de ella,
y Eleanor lo miró a los ojos y vio todo su futuro reflejado allí mientras el vicario comenzaba las antiguas palabras de la ceremonia de matrimonio, su voz resonando a través de la iglesia silenciosa con solemne autoridad, mientras hablaba del vínculo sagrado que se estaba formando y de los compromisos que se estaban haciendo ante Dios y estos testigos. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Eleanor tembló solo ligeramente mientras repetía las palabras que la unían a Alexander, prometiendo amarlo, honrarlo y apreciarlo por todos los días de su vida. Y la voz de Alexander fue más profunda y áspera de lo habitual mientras le hacía sus propios votos, con una intensidad que dejaba claro que no eran meramente palabras tradicionales, sino promesas que tenía la plena intención de cumplir. Y cuando el vicario los declaró marido y mujer, y Alexander se inclinó para besarla con tierna reverencia, Eleanor escuchó el feliz llanto de la señora Bowman desde el banco delantero, y sintió que sus propias lágrimas finalmente se derramaban mientras devolvía el beso a su esposo, y sabía con absoluta certeza que su vida había sido transformada de todas las maneras posibles. El desayuno de bodas en la casa Sinclair fue un evento íntimo con unos 30 invitados reunidos en el gran comedor, donde la luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas e iluminaba la larga mesa dispuesta con fina porcelana y cristal, y Eleanor se movió a través de la celebración en un estado de felicidad, agudamente consciente del anillo de oro que ahora descansaba en su dedo junto al anillo de compromiso de zafiro, y del nuevo título que parecía brillar en el aire a su alrededor, como algo a la vez imposiblemente extraño y cada vez más real con cada persona que se dirigía a ella como su gracia o la duquesa de Sinclair. Alexander permaneció cerca de ella durante toda la comida, su mano encontrando la de ella bajo la mesa cada vez que la conversación se arremolinaba a su alrededor. Y Eleanor notó con una mezcla de asombro y satisfacción cómo los invitados que una vez la habían ignorado como si fuera invisible, ahora buscaban su atención y se deferían a sus opiniones. La transformación en su comportamiento tan completa que habría sido risible si no fuera también un recordatorio aleccionador de cuánto valora la sociedad el rango por encima del carácter. La señora Beaumont brillaba con orgullosa felicidad desde su asiento cerca de la cabecera de la mesa, y cuando sus ojos se encontraron con los de Eleanor, levantó su copa en un brindis privado que trajo nuevas lágrimas a los ojos de Eleanor, porque esta mujer había sido amable con ella cuando la amabilidad costaba capital social, y ahora estaba siendo recompensada con la satisfacción de ver a su amiga elevada a una posición de seguridad y amor que ninguna de las dos podría haber imaginado apenas 5 semanas atrás. Los discursos fueron afortunadamente breves, en su mayoría cálidos deseos de los amigos cercanos de Alexander, que habían llegado a apreciar la inteligencia y el carácter de Eleanor durante el cortejo, y cuando el propio Alexander se levantó para agradecer a los invitados, su voz era firme, pero sus ojos brillaban de emoción mientras miraba a Eleanor, y decía simplemente que era el hombre más afortunado de Inglaterra por haber encontrado a una mujer de tal gracia, sabiduría y fuerza, y que tenía la intención de pasar el resto de su vida demostrando ser digno de su confianza. La tarde estaba bien avanzada cuando Alexander se inclinó para murmurar que el carruaje estaba listo cuando ella deseara partir hacia Sinclair Park, y Eleanor sintió que se le cortaba la respiración y su pulso se aceleraba, porque irse significaba comenzar verdaderamente su vida de casados juntos, con toda la intimidad y vulnerabilidad que eso implicaba, y aunque confiaba completamente en Alexander, todavía había un aleteo nervioso en su estómago mientras asentía y se levantaba de la mesa con él. La despedida de la señora Beaumont fue llorosa y prolongada, con promesas de escribir a menudo y visitar pronto, y luego Eleanor se acomodaba en el familiar confort del carruaje de Alexander con su esposo a su lado, y los sonidos de Londres desvaneciéndose gradualmente mientras se dirigían al campo,
Y Alexander tomó su mano y la llevó a sus labios, y le dijo suavemente que se veía hermosa, que la amaba y que sería paciente y gentil con ella siempre. Y Eleanor se volvió hacia él con lágrimas de gratitud y alegría en los ojos, y lo besó con todo el amor, la confianza y el asombro que llenaban su corazón, sabiendo que finalmente estaba, y verdaderamente, en casa. Las 2 semanas en Sinclair Park pasaron en una neblina de dorada luz estival y una intimidad cada vez más profunda, mientras Eleanor se adaptaba a su nueva vida con una sensación de asombro que nunca se desvaneció del todo, incluso cuando la extrañeza inicial de ser llamada su gracia y tener sirvientes atendiendo todas sus necesidades se fue volviendo familiar. La finca misma reveló sus encantos lentamente a través de largos paseos por los jardines, donde las rosas florecían en profusión y el aire olía a madreselva y hierba recién cortada, a través de mañanas tranquilas en la biblioteca, donde Alexander efectivamente había creado un espacio enteramente para su uso con estantes esperando ser llenados según sus propias preferencias, y a través de tardes tranquilas cuando cabalgaban juntos por el parque, y Alexander señalaba las granjas de los arrendatarios y explicaba sus planes de mejora mientras le pedía su opinión con un interés genuino que todavía la sorprendía. Eleanor se encontraba pensando a menudo en la mujer que había sido apenas 2 meses atrás, esa pariente pobre y asustada que se había creído destinada a una vida de invisibilidad y silenciosa desesperación. Y el contraste con su realidad actual era tan marcado que a veces tenía que tocar el anillo de oro en su dedo o verse en un espejo vistiendo uno de sus hermosos vestidos nuevos para convencerse de que no era un sueño elaborado del que pronto despertaría en su estrecha habitación del ático en la residencia de los Ashford. Pero Alexander era muy real a su lado cada noche y cada mañana, paciente, tierno y cada vez más apasionado a medida que el nerviosismo inicial de Eleanor daba paso a la confianza y luego a su propio despertar del deseo, y descubrió que la intimidad física con alguien que realmente la amaba era una revelación de conexión y vulnerabilidad que los unía de maneras que nunca había imaginado posibles. Las cartas de la señora Beaumont llegaban regularmente con noticias de Londres, informando que la sociedad había aceptado en gran medida el matrimonio después de que el escándalo inicial se calmara y que la nueva posición de Eleanor como duquesa de Sinclair imponía el respeto que el rango siempre garantizaba, independientemente de cómo se hubiera alcanzado ese rango. Y hubo una satisfacción particular en el relato de la señora Beaumont sobre su encuentro con Lady Catherine en una tienda, donde Catherine se vio obligada a hacer una reverencia a la señora Beaumont como cortesía a su estrecha amistad con la duquesa, una inversión de poder que Eleanor trató de no disfrutar demasiado, aunque no pudo evitar sonreír. Pero más importante que el triunfo social era la tranquila felicidad doméstica que Eleanor descubrió simplemente estando con Alexander, aprendiendo sus hábitos, preferencias y estados de ánimo, observando cómo administraba sus propiedades con conciencia y cómo trataba a sus sirvientes con respeto, y descubriendo que escuchaba sus ideas con genuina consideración, especialmente cuando mencionó tentativamente su idea de establecer una pequeña escuela para las hijas de los arrendatarios y las familias del pueblo que actualmente no tenían acceso a la educación. El entusiasmo inmediato de Alexander por el proyecto y sus sugerencias prácticas sobre cómo implementarlo hicieron que el corazón de Eleanor se hinchara de gratitud y amor, porque no la estaba simplemente complaciendo como un hombre rico podría consentir los caprichos caritativos de su esposa, sino que se estaba asociando genuinamente con ella para crear algo significativo. Y en cuestión de días habían identificado un edificio adecuado en el pueblo y comenzado a hacer planes para contratar a una maestra y reunir suministros. En su última noche antes de regresar a Londres para una breve visita, Eleanor y Alexander caminaron por los jardines en el largo crepúsculo de principios de verano, y Alexander la atrajo hacia sí
bajó un senador cargado de rosales trepadores y le dijo que estas últimas semanas habían sido las más felices de su vida. Y Eleanor miró a su esposo con lágrimas de alegría en los ojos y supo que finalmente había encontrado el hogar que había estado buscando toda su vida, no en un lugar, sino en el corazón de un hombre que veía su verdadero valor y la amaba no a pesar de su pasado, sino por todo lo que ella era. El aire de la tarde de septiembre llevaba un indicio de la llegada del otoño, mientras Eleanor y Alexander regresaban a Londres para la temporada y se preparaban para asistir a la ópera en el mismo teatro donde su extraordinaria historia había comenzado apenas 5 meses antes. Eleanor se encontraba de pie ante su espejo en la casa de Sinclair, ajustándose el collar de zafiros que hacía juego con su anillo de compromiso, mientras se maravillaba en silencio de la mujer que le devolvía el reflejo. Una mujer que vestía seda y joyas con natural confianza y cuyos ojos tenían el brillo de una profunda felicidad en lugar de la opacidad resignada del sufrimiento invisible. Alexander apareció detrás de ella en el espejo y le colocó suavemente las manos en los hombros, preguntándole si estaba lista para enfrentarse al lugar donde casi había muerto y donde él la había visto por primera vez de verdad. Eleanor asintió y se giró para besarlo suavemente antes de tomar su brazo y permitirle que la condujera al carruaje que llevaba el escudo ducal en sus puertas. La Royal Opera House resplandecía de luz y estaba abarrotada de miembros de la sociedad elegantemente vestidos que se apartaban respetuosamente mientras el duque y la duquesa de Sinclair se dirigían al palco ducal, que una vez había albergado solo a Alexander y ahora los acomodaba a ambos junto con la señora Beaumont como su invitada de honor. Eleanor podía sentir ojos curiosos sobre ella, pero ya no había crueldad en esas miradas. Solo el respeto cauteloso que la sociedad siempre otorga al rango y la admiración a regañadientes que algunos ofrecían a una mujer que había ascendido tan dramáticamente desde la oscuridad. Mientras se acomodaban en sus asientos, la mirada de Eleanor se desvió a través del teatro hacia el palco donde se había sentado aquella terrible noche de abril, con un vestido de seda azul prestado y las costillas comprimidas hasta el punto de la muerte, y vio con una mezcla de satisfacción y piedad que Lady Catherine estaba sentada allí junto a Lord Charles. Su vestido carmesí y su postura altiva, incapaces de ocultar la disminución de su posición social, ahora que había perdido la gloria reflejada de albergar a la duquesa de Sinclair y había ganado en cambio la reputación de una mujer que había maltratado a una pariente que demostró ser más digna de lo que nadie había imaginado. Los ojos de Catherine se encontraron con los de Eleanor por un breve momento a través del abarrotado teatro, y Eleanor inclinó la cabeza en un gesto que no fue ni triunfante ni cruel, sino que simplemente reconoció la vasta distancia que ahora separaba sus posiciones, y luego volvió su atención a Alexander, que la observaba con amor y orgullo, y que tomó su mano mientras las luces se atenuaban y la música comenzaba. La ópera era hermosa, y Eleanor se perdió en la actuación, ya no luchando por respirar ni deseando ser invisible, sino sentada junto a su esposo con perfecta comodidad y seguridad. Cuando llegó el intermedio y salieron al pasillo, fue recibida con respetuosas reverencias y cálidas felicitaciones por la escuela que había establecido para las hijas de los arrendatarios, un proyecto que ya había atraído la atención y la admiración de los círculos reformistas de Londres. Caminando por esos mismos pasillos donde una vez había sido llevada inconsciente y desaliñada en los brazos de Alexander, Eleanor reflexionó sobre la extraña misericordia del destino que la había llevado al borde de la muerte para entregarla a una vida más plena y con más propósito de lo que jamás se había atrevido a imaginar. Y pensó en todas las mujeres que incluso ahora se encontraban en posiciones similares de impotencia e invisibilidad,
y resolvió usar su nueva posición para abogar por aquellos a quienes la sociedad pasaba por alto, tal como ella había sido pasada por alto una vez. Al final de la velada, mientras ella y Alexander se preparaban para partir, Eleanor se detuvo en lo alto de la gran escalera y miró hacia atrás al resplandeciente teatro donde su vida había cambiado irrevocablemente. Alexander se inclinó para susurrarle que la amaba y que agradecía al cielo todos los días por la oportunidad que la había traído a su vida, y Eleanor sonrió, tomó su brazo y avanzó hacia la noche, sabiendo que su historia era la prueba de que la transformación siempre es posible, que el verdadero valor finalmente será reconocido por aquellos con ojos para verlo, y que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo, cuando el amor y el coraje se alinean para reescribir lo que parecía un destino inmutable.